Bienvenidos de nuevo al Reinado Oscuro. Estamos de vuelta con una nueva biografía de Marvel. En esta ocasión revisaremos la historia de un personaje muy poderoso y que además tiene una oscura personalidad en su interior. Hoy hablaremos del héroe con el poder de 1.000.000 de soles, Sentry. Así que comencemos con esta biografía. Robert Reynolds, quien era un adicto a la metanfetamina, irrumpió en un laboratorio donde descubrió el suero Sentry. Rob decidió tomar el suero y ganó el poder de 1.000.000 de soles de explosión, pero este acto mataría a su compañero y a los guardias del laboratorio. Aunque intentaron contener a Reynolds, no sería por mucho tiempo, y este último decidió salir al mundo para proteger a todos, diseñando un traje de superhéroes, autonombrándose Sentry. Sentry destacó por ser un héroe, optimista y socialmente aceptado. Comenzó a tener conexiones con Mr. Fantastic, ayudándolo contra sus enemigos. Se volvió amigo de Iron Man y los Avengers. También dedujo la identidad de Spider-Man, además de convertirse en un modelo a seguir para el joven arácnido. Y también derrotaría a El General con ayuda de los X-Men. Poco después, Sentry se casó con el amor de su vida, Lindy, y tomó al joven Scott como su compañero. Sin embargo, la vida encantada de Sentry llegó a su fin, cuando su personalidad oscura, conocida como el Vacío, explotó los mayores temores de Bob. El Vacío casi mata a Scott y ocasionó la muerte de muchas personas. Entonces, Sentry se asoció con Mr. Fantastic y Doctor Strange para crear un sistema que hiciera que toda la población de la Tierra olvidara su existencia, logrando así que también desapareciera el vacío, pero al mismo tiempo tuvo que retirarse de su manto de Sentry. Tras esto, el general capturó a Bob y lo llevó con el mutante Mastermind, que implantó un virus en la mente de Bob, ocasionándole delirios respecto a un demonio que aparecía si usaba sus poderes. Subconscientemente, Bob implantó sus recuerdos en la mente del escritor Paul Jenkins para que escribiera sus recuerdos en una serie de cómics. Años más tarde, los recuerdos de Bob regresaron y al mismo tiempo el vacío, esta vez arrasando con toda Europa. Sentry contactó a sus antiguos amigos, pero el único que lo recordó fue Hulk. Pero cuando el vacío regresó a Manhattan, los demás amigos de Sentry recordaron y se reunieron para ayudarlo. Finalmente, Sentry y Mr. Fantastic reactivaron la Watchtower, logrando que el mundo olvide a Sentry una vez más. Tiempo después, los recuerdos de Bob regresaron, por lo que esta vez él mismo se entregó para ser encerrado en la prisión de alta seguridad, La Balsa, mencionando haber matado a su esposa. Poco después, Matt Murdock, Foggy Nelson, Luke Cage y Spider-Woman visitaron a Sentry para averiguar qué le pasó a él y a su esposa. Al mismo tiempo, Electro ocasionó un escape masivo en la balsa, liberando a los villanos, quienes no dudaron en atacar a los héroes. En ese momento, los héroes se enfrentaron a Carnage, superándolos fácilmente. Entonces, Foggy intentó convencer a Bob de ayudarlos. Sin decir una palabra, Bob recorrió todo el complejo para atacar a Carnage y llevarlo al espacio, donde terminó partiéndolo a la mitad. Inspirados por este acontecimiento, los demás héroes formaron el grupo de los New Avengers, pero antes de poder invitar a Sentry a unirse, este último desapareció y permaneció escondido. Poco después, SHIELD y los New Avengers encontraron a Bob, revelándole que su esposa seguía viva, y le mostraron las historias que aparecían en los cómics de Sentry. Tras esta revelación, Bob huyó nuevamente, refugiándose en su casa. Los New Avengers junto a SHIELD, los Inhumanos y los X-Men confrontaron de nuevo a Bob. Lo encontraron llorando, diciéndoles que trató de advertirles de la llegada del vacío, y ahora era demasiado tarde. Entonces los héroes comenzaron a ser atacados por el vacío. Mientras luchaban contra la amenaza, Emma Frost ayudó a Bob, descubriendo que la razón por la que nadie lo recordaba era realmente por la manipulación de Mastermind. Con este nuevo conocimiento, el vacío desapareció y Emma Frost ayudó a Bob a volver como Sentry. Los New Avengers le ofrecieron unirse al grupo, en parte para vigilarlo y porque su poder sería de mucha ayuda.
De igual manera, la sede de Sentry, la Watchtower, reapareció encima de la torre Stark. Tiempo después, Yelena Belova atacó a los Avengers y absorbió los poderes de Sentry. Con este poder, logró derrotar a cada uno de los Avengers hasta que la manifestación del vacío la incapacitó y la derrotó. Sentry le mencionó que al absorber sus poderes, ella quedó expuesta al vacío, pero si le respondía a sus preguntas, la ayudaría a enviar lejos a el vacío. Antes de poder hablar, AIM aniquiló a Yelena. Sentry decidió contener a el vacío en una bóveda de la Watchtower. Más adelante, Sentry capturó los corazones del público, quienes se referían a él como el Guardián Dorado. Desafortunadamente, sus problemas psicológicos continuaban y empeoraban. Durante ese tiempo, Cornelius Ward entró a la bóveda y encontró solo una silla y un espejo. Cornelius confrontó y siguió a Bob, llegando a donde Sentry y el vacío estuvieron peleando. El vacío afirmó que cuando Bob tomó el suero realmente se convirtió en el vacío, y Sentry solo fue una creación secundaria. Sentry terminó ahuyentando a el vacío y luego le explicó a Cornelius que quería que alguien revelara la existencia del vacío al mundo para no tener que ocultar ese aspecto de sí mismo. Sentry le reveló a Cornelius cómo obtuvo sus poderes y reveló que el vacío nunca estuvo en la bóveda y solo mantuvo esa idea para contener a el vacío. Poco después, Sentry visitó a el Doctor Strange, aunque este último lo envió a un reino ilusorio donde era un paciente mental y los superhéroes no existían. Esto con el fin de evitar una mayor destrucción. Sin embargo, Sentry logró librarse de la ilusión y viajó a la Antártida para confrontar a el vacío acerca de sus recuerdos. El vacío le reveló a Bob que habían ingerido una versión super saturada del suero de super soldado. Esto fue considerado peligroso por el gobierno porque su sangre podría usarse para crear más suero, por lo que se hicieron varios intentos fallidos de matarlo. Tras esta revelación, Sentry enfureció y llevó al vacío hacia el sol, afirmando que ya no lo necesitaba para equilibrar sus acciones. Tras esto, Sentry se unió al programa Pro Registro de Iron Man durante Civil War. Mientras intentaba escapar de una batalla entre los New Avengers, Sentry voló a la luna para reflexionar. Allí fue confrontado por los Inhumanos, pero terminaría reavivando su relación con ellos. Sentry volvió a la Tierra para confrontar a Iron Man, aunque este último lo convenció de mantenerse a su lado. Después del término de Civil War, Sentry anunció públicamente su apoyo a la ley de registro. Luego de esto, Tony Stark invitó a Sentry a unirse a los Mighty Avengers. Tony y Miss Marvel le prometieron ayudarlo con sus problemas mentales. Aunque Sentry tuvo una disputa con su esposa, terminó uniéndose al equipo. Durante ese tiempo, Iron Man se convirtió en una versión femenina de Ultron, y Sentry se enfrentó a la amenaza. Ambos estuvieron igualados. Entonces, Ultron usa un virus para derribar el Helicarrier y también asesinaría a la esposa de Sentry, Lindy. Sentry, enfurecido, atacó a Ultron, pero sería derribado por la androide. Ares y Hank Pym aprovecharon para infestar a Ultron con un virus, con la intención de destruirla. Sin embargo, Sentry se reincorporó y atacó de nuevo a Ultron, casi arruinando el plan de los Avengers al casi arrancarle la cabeza. En ese momento fue golpeado por Miss Marvel. Después de la derrota de Ultron, Sentry volvió a la Watchtower y aparentemente revivió a su esposa. Sin embargo, Lindy solicitó en secreto a Iron Man que encontrara alguna forma de matar o detener a Sentry antes de que los matara a todos. Tras esto, un ataque simbionte atacó a todos en Nueva York, incluyendo algunos Avengers. Sentry se vio obligado a noquear a Wasp, que había crecido a un tamaño gigante. Iron Man logra crear un antídoto y rastrea que los simbiontes provienen de Latveria, por lo que los Avengers y S.H.I.E.L.D. lideraron un ataque contra Doctor Doom. Durante el confrontamiento, Sentry, Iron Man y Doctor Doom son transportados al pasado. Para volver al presente necesitan la plataforma del tiempo de Reed Richards, por lo que Iron Man envía a Sentry al edificio Baxter. Al llegar, derrotó fácilmente a The Thing
y logra regresar al presente junto con Iron Man. Al llegar, los Avengers están en un enfrentamiento con Doctor Doom, por lo que Sentry rápidamente lo somete para luego ser llevado a la custodia de S.H.I.E.L.D. Tiempo después, Hulk regresó a la Tierra después de su exilio en busca de justicia, por lo que Iron Man y Reed Richards convencieron a Sentry de luchar contra Hulk. Durante una pelea entre Iron Man y Hulk, terminarían destruyendo la Watchtower de Sentry, la cual cae encima de la torre Stark y la destruye. Los Cuatro Fantásticos e incluso el presidente de los Estados Unidos intentaron convencer a Sentry de ayudar, pero no sería suficiente. Hasta que Sentry ve en las noticias la batalla entre los Illuminati y Hulk. Aunque parecía que los Illuminati habían ganado, Hulk modificó los discos de obediencia implantados en ellos, obligándolos a querer matarse. Al ver esto, Sentry sale volando para enfrentarse a Hulk. Sentry llegó dispuesto a pelear contra Hulk, atacándolo sin piedad y comenzando a perder el control. La liberación de energía de ambos fue devastadora para Manhattan, destruyendo todo a su paso. Finalmente, ambos quedarían debilitados y volverían a su forma humana. Luego de esto, los Avengers descubren una nave Skrull con los cuerpos de varios héroes, comenzando con una batalla contra los Skrull. Mientras Sentry se enfrentaba a un Skrull, este último se transformó en el Vacío. Esto dejó asustado a Sentry, por lo que se fue volando a Saturno para luchar con su mentalidad. Al regresar a la Tierra, ya no era Sentry, sino el Vacío, y fue al rescate de Lindy, quien estaba siendo atacada por los Skrulls. Lindy se horrorizó al ver a su esposo convertido en el Vacío. Más adelante, Norman Osborn visitó a Sentry y le confió sus propios problemas mentales, convenciéndolo de que el Vacío no existía y solo era una creación para negar su propia humanidad. Osborn se ofreció a ayudar a Sentry con la condición de que se uniera a su nuevo equipo de Avengers. Ahora, como miembro de los Dark Avengers, Sentry es enviado por Osborn a enfrentar a Morgana Le Fay. Sentry termina arrancando la cabeza de la hechicera, pero ella terminaría regresando y mataría a Sentry. Después de derrotar a Morgana, los Dark Avengers regresan a la Torre de los Avengers, donde encuentran a Sentry con vida. Poco después, Osborn le pide a Bob hablar con el Vacío para que masacrara una célula de terroristas atlantes. Sentry obedece, pero sus ojos se volvieron negros, indicando el regreso del Vacío. Poco después, Norman Osborn comenzó a capturar mutantes, lo que llevó a un enfrentamiento entre los Dark Avengers y los X-Men. Durante la pelea, Emma Frost libera al Vacío de la mente de Sentry para poder sacarlo del combate. Emma mantuvo al Vacío en su propia mente, pero al no poder mantenerlo, se lo pasó a Cíclope. Sin embargo, este último usó todo lo aprendido de Jean Grey para poder encerrar a El Vacío en una prisión psíquica dentro de su mente. Luego de esto, Sentry regresó a la Watchtower, donde encontró a Lindy apuntándole, ya que estaba horrorizada por su forma de pensar. Finalmente, Lindy le dispara, aunque saldría ileso. Sentry se reunió con los Dark Avengers para investigar las desapariciones en Colorado. Cuando Sentry entra a la zona, es desintegrado de inmediato. El equipo descubre que Molecule Man es el responsable. Durante la pelea, Sentry regresa y ataca al enemigo, solo para ser destruido otra vez. Sentry se reforma una vez más, pero esta vez bajo la influencia de El Vacío, destruyendo por completo a Molecule Man. Tras esto, Sentry, bajo la influencia del Vacío, se preparó para matar a Lindy. Sentry luchó contra el Vacío para evitarlo, por lo que en un intento desesperado voló hacia el sol. Sin embargo, el Vacío tomó control total y regresó a la Tierra, convenciendo a Bob que lo que hacía Sentry siempre fracasaba y el Vacío siempre tenía éxito. Sentry fue visto flotando cerca de la Torre de los Avengers, dañando el suelo y varios edificios. Entonces, Norman, con su armadura de Iron Patriot, se dirige a hablar con el Vacío, prometiéndole un mundo sin Bob y Lindy, a cambio de que siguiera sus órdenes. Sentry aceptó y atacó cada orden de Osborn. Cuando Ares atacó a Norman, Sentry lo partió brutalmente en dos,
todos en la batalla quedaron en shock. Luego se enfrentó también a Thor, ganando ventaja contra el dios del trueno, hasta que Norman Osborn perdió el control y le pidió al Vacío que destruyera Asgard. El Vacío, con el control total, convirtió Asgard en escombros y atacó a los héroes restantes. Loki tuvo que intervenir dándole piedras Norn a los héroes para hacerle frente. Sin embargo, el Vacío mató a Loki para evitar que siguiera usando las piedras. Sentry fue finalmente derribado por un Helicarrier, volviendo a ser Robert Reynolds. Sería por poco tiempo, ya que el Vacío tomó de nuevo el control, pero antes de poder hacer algo, fue rápidamente asesinado por Thor. Al terminar la batalla, Thor llevó el cadáver de Sentry al espacio y lo dejó caer al sol. Tiempo después, Sentry fue devuelto a la vida por los gemelos de Apocalipsis, para tenerlo como un nuevo jinete de la muerte. Sin embargo, la locura de Sentry iba aumentando, comenzando a considerarse como el heredero de Apocalipsis. Durante ese tiempo, Sentry peleó de nuevo contra Thor. Sentry logró someterlo temporalmente. Thor trató de convencer a Sentry para ayudarlos a detener a los gemelos de Apocalipsis, y Sentry finalmente decidió ayudar a detener al celestial Excitar el Ejecutor. Sentry vagó por las estrellas buscando una forma de morir, hasta que fue encontrado por Doctor Strange. Sentry le suplicó que lo matara, pero Strange no sabía cómo hacer eso. En cambio, lo ayudó a encontrar la paz, encerrándolo en su propio paisaje mental y curándolo de la influencia de Apocalipsis. Cuando Loki se convierte en el nuevo hechicero supremo, se revela que el Vacío abandonó el cuerpo de Sentry mientras estaba en el sol, y Doctor Strange encerró a el Vacío en una cámara del Sanctum Sanctorum. Ahora, para recuperar su poder, libera a el Vacío para enfrentar a Loki, pero Strange perdería el control del Vacío y tuvo que aliarse con Loki para detenerlo. Cuando Sentry se enteró, quedó molesto con Strange. Poco después, Sentry entró a la dimensión de bolsillo creada por Doctor Strange para luchar contra el Vacío, junto a sus compañeros Scout y Watchdog. Esto con el objetivo de que en la vida real no se convirtiera en el Vacío. Durante ese tiempo, Billy Turner se entera de la dimensión de bolsillo y comienza un complot junto a Cráneo para duplicar la fórmula Sentry y atrapar a Bob en la dimensión para siempre. Sin embargo, cuando Bob es capturado por S.H.I.E.L.D., Bob se transforma en Sentry para escapar, por lo que Billy toma la fórmula igualando los poderes de Sentry. Ambos están igualados en el combate, hasta que Bob deja de pelear contra el Vacío en su subconsciente para poder ser uno mismo. Ahora, con las dos personalidades fusionadas, Sentry mató fácilmente a Billy y saca a Cráneo de la dimensión de bolsillo para después irse al espacio. Luego volvería a la Tierra para reflexionar y comprender su nuevo estado, pero al mismo tiempo estaba deformando la realidad a su alrededor, por lo que fue confrontado por Black Panther, y con ayuda de Fat Cobra purgaron la energía malvada de Sentry. Tras esto, Sentry fue con Mr. Fantastic para pedirle ayuda a que eliminara por completo a el Vacío. Sin embargo, Reed no lograría encontrar una forma de separarlos, por lo que lo envió a la zona negativa, donde quizá podría tener la solución. Al entrar, Sentry se separó del Vacío, pero quedaría en su versión simple de Bob, quedando varado hasta que fue salvado por Silver Surfer. Ambos se fusionaron para derrotar a el Vacío, y también se vería obligado a matar a Nova para detener la amenaza del Cancerverse. Poco después volvería a su versión de Sentry. Tras esto, Null invadió la Tierra, por lo que Sentry fue llamado para ayudar en la batalla. Sentry intentó llevar a Null al sol como lo hizo con Carnage. Sin embargo, Null cambió posiciones y fue él quien destrozó a Sentry y absorbió al Vacío al mismo tiempo. Después de su muerte, Sentry se convirtió en un fantasma que habitaba la órbita de la Tierra, hasta que Jane Foster, como una valquiria, llevó el alma de Bob al Valhalla. Hasta aquí dejaremos la historia de Bob Reynolds, un hombre que parecía no tener futuro y que parecía que siempre quedaría en su adicción. Sin embargo, obtuvo un poder parecido al de un dios, con el que pudo sobresalir y ayudar al mundo como un héroe. Lamentablemente, su mente era más fuerte y su personalidad reprimida lo hizo cometer actos terribles, volviéndose más una amenaza que un héroe. A pesar de eso, Bob luchó consigo mismo y continuó ayudando a las personas,
Aunque algunos lo recordarán como el temible Vacío, otros lo llamarán Sentry. Terminamos con el video de hoy. Recuerda que si te gustó puedes dejar un me gusta y suscribirte. Un saludo a todos y hasta el próximo video.